Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, Vivir Mejor con Arabela. Como ya sabéis, en este espacio había otro vídeo en el que me venía a presentar a petición de algunos suscriptores. Bueno, pues yo le vengo a sustituir hoy, pero bueno, voy a hacer otra breve presentación para que pues no haya dudas y demás. Bueno, pues en el otro vídeo venía diciendo que las experiencias que tengo, tanto bueno, o sea, la parte didáctica de los estudios y demás, de lo que tengo en cuanto en el área de una auxiliar de enfermería, de la farmacia, en dietética y nutrición, y después como profesora de pilates y demás, pues esa es la parte, digamos, puramente de los estudios y todo lo que me avala el conocimiento didáctico, ¿no? Después, la experiencia pues, laboral, obviamente, y de las experiencias en general, ¿no? También de vida y las que te acabas pues, a lo largo ¿no? de la vida misma. Pero después, como os estaba contando también en el otro vídeo, no me quedé contenta porque me parecía que esto encajaba muy bien, lo que es toda la parte de la ciencia, me gustaba muchísimo, pues combinar la dietética, o sea, la vida saludable con el ejercicio que es el pilates, me parecía estupendo y demás, pero no me quedé contenta y dije, bueno, un bienestar, no le puede faltar un bienestar también psíquico, emocional. Entonces, bueno, pues me llamó muchísimo la atención la mente que y me metí un poco en indagar en el mindfulness, la psicología, un poquito la física cuántica, bueno, ahí topé un poquito con las energías, la energía Reiki, pues tanto me gustó, pero bueno, hice todos los niveles de Reiki, la maestría, y empecé a preparar también gente con la maestría, bueno, pues personas que, pues a dar cursos de Reiki y demás. Y ya no solo eso, me gustó como tal los tratamientos, el contacto con las personas y demás, con esta energía. Es una energía del amor, es potencialmente poderosa, me encantó lo que yo experimenté, luego después todo el conocimiento que viene alrededor de ello, leer libros sobre un poquito, pues, todo lo que está, al final está relacionado el mindfulness, no es más que mindfulness, todo el mundo lo sabe y para quien no lo sepa, pues no es más ni menos que mente consciente. O sea, hacer conciencia de lo que sentimos, de lo que pensamos, de nuestra mente, ¿no? De hacernos conscientes de lo que sentimos. Entonces, pues todo en torno a este área, a este mundillo, me fascinó. Entonces ahí descubrí un mundo que dije, madre mía, esto es no lo puedo dejar escapar. Y fue como la última pieza del puzzle que me encajó toda mi vida. Y es cuando comprendí que el bienestar tiene que tener todas estas piezas. Y yo, pues desde este canal es lo que vengo a defender, a avalar, de que no está reñido, sino que son piezas fundamentales, todas ellas, para que un bienestar sea completo. ¿Vale? Para que una persona sea completa. Ya sabéis que, bueno, desde distintos ámbitos, la política y demás, se ha debatido muchísimo, que si, bueno, tanto la OMS, esta Organización Mundial de la Salud, que dice que el bienestar no solamente es pues, la salud, no es solamente la falta de la enfermedad, sino que también el sentirse a gusto, bueno, el bienestar físico y emocional, no solamente la ausencia de la enfermedad. Es una definición que hace años era solamente ausencia de la enfermedad, pues hoy en día ya no solamente es ausencia de la enfermedad, es ausencia de la enfermedad y bienestar emocional y psicológico también. O sea que viene a decir lo mismo, con lo cual todo cobra sentido y desde luego también la psicología avala muchísimo esta parte del ser humano que hay que integrarla. Entonces, bueno, cada cual lo encaja desde un ámbito o desde otro. El caso es que cada uno encuentre su espacio donde conecte. Yo desde aquí vengo a proponerlo a mi manera, lo que yo he experimentado.
vida. Me ha hecho mucho bien y desde luego esta energía que os comento, que es la energía Reiki, es la energía del amor, es un amor genuino que de lo que trata es de poder tener la suficiente bondad para compartir con el prójimo, con el otro, con cualquier persona que quizá no conozcas, poder compartir el bien, no compartir el mal, o sea, poder hacer el bien, poder compartirle cosas que tú sepas que te hacen bien a ti, poderles decir, oye, ¿sabes qué? A mí también esto me ha hecho mucho bien, ¿por qué no lo pruebas? Mira a ver, o sea, no guardártelo para ti, porque ¿cómo le voy a decir si yo no? Compártelo, comparte las cosas bonitas que te pasan, compártelas, no te las guardes, porque si ya te has aprovechado tú, ten esa bondad y díselo al otro, al que tengas al lado, al que veas que lo necesita. Es un gesto que de verdad, si lo probáis, os va a llenar de ese gesto o sea, os va a llenar de gratitud con vosotros mismos, os vais a sentir muy bien. Entonces, yo es lo que vengo a defender, es lo que vengo a avalar, y con este vídeo también os quería anunciar que he abierto un nuevo canal en el que las meditaciones las sacaré fuera. Quiero decir, las intentaré sacar de aquí para que este espacio solamente sea un poquito más terrenal, para que quien entre en Vivir Mejor con Arabella pueda encontrar un poquito el espacio de las meditaciones, la lista de reproducción que se llamaba meditaciones, lo voy a llamar crecimiento personal, para que quien quiera ver solamente quiera ver información sobre ello, sobre todo lo relacionado, ¿no?, con el mindfulness y tal. Informaciones como tal, vídeos en los que hablo de información sobre este tipo de cosas, pero no las meditaciones como tal. Las meditaciones quiero sacarlas para que sea un espacio en el que solamente la mente esté en calma, se desconecte, distinguir un poco del el canal donde estamos muy conectados terrenalmente y donde queremos desconectar. Entonces, bueno, se me ha ocurrido también por tema de logística y demás, pero espero, ha sido una meditación conmigo misma, por supuesto, y espero acertar. Yo creo que sí, porque bueno, considero que podía ser una buena idea, una buena opción para que aquel que entre aquí se empape de información y aquel que vaya a una meditación se empape de paz, ¿vale? Entonces, pues el otro canal lo tenéis en la descripción de este mismo canal, se llama Arabella Meditaciones, sí, o sea, espaciado Arabella, una palabra, meditaciones. Y bueno, pues ahí me encontraréis con todas las meditaciones que haré. Podéis entrar desde el enlace directamente y podéis ir desde este canal al otro directamente, también pues suscribiros o lo que queráis para que apoyéis este tipo de contenido. Ya sabéis, cuanto más seamos haciendo el bien, más pequeño será el mal. Ya sé que es muy difícil, pero más difícil será si no hacemos nada. Si nadie hace nada, pues al final el mal se crece, porque ese sí que hace y se apoya. Entonces, cuanto más seamos que nos apoyemos en hacer el bien, antes venceremos y con más fuerza. Así que desde aquí pues agradezco tu apoyo, tu colaboración, tu comprensión en esto, y no te vengo a decir de que yo sea una sabia en la materia, sino que soy una aprendiz y no dejaré de serlo hasta el día que me muera, porque la vida misma es un aprendizaje en sí. Cada segundo aprendemos de todo el mundo, de cada situación, de cada... Es decir, y es que además me gusta, esta es la emoción de la vida, el aprender todos los días algo. Entonces es bonito, es realmente es maravilloso. Eso es la vida misma, es la magia de la vida. El aprendizaje, el poder decir estoy vivo, estoy aprendiendo, estoy experimentando emociones,
pues ahora esto, he aprendido de esto otro, me levanto, me he caído, ahora me vuelvo a levantar y qué he aprendido de esto. Realmente es la emoción, porque sin esta emoción no seríamos nada. Entonces te vengo a proponer a que me acompañes en este viaje de aprendizaje, que aprendamos juntos y que cuanto más aprendamos y más lo compartamos, mejor será para el mundo. Intentaremos hacer un mundo mejor. Eso es el propósito que te vengo a proponer y te vengo a proponer que me apoyes y que vayamos unidos de la mano para poder conseguir esto, poquito a poco, con nuestro granito de arena, por supuesto. Así que gracias por estar ahí, por verme, por apoyarme, si es que así lo vas a decidir y espero verte pronto, ¿vale? Cuídate mucho, mímate con mucho amor propio desde Vivir Mejor con Anabela. Cuídate. Gracias, chao, te veo pronto.